Queridos hermanos y amigos, con este estudio llegamos al final de esta serie que hemos tenido de estudios sobre el Sermón del Monte, que hemos hecho basándonos en el comentario de John Stott, un estudio con el que ya llevamos año y medio. El tiempo pasa rápido y parece que llevamos menos tiempo, pero un año y medio solamente raspando un poquito de lo mucho que hay en el Sermón del Monte. Así que es la conclusión a esos dos últimos versículos que de los que ya han estado hablando el hermano Carlos y el hermano José Emiliano, y que vamos a recordar ahí en Mateo capítulo 7, los últimos versículos del capítulo 28 y 29 son esos versículos que dicen: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El título del capítulo final de este estudio es: ¿quién es este predicador? ¿Quién es esta persona que pronuncia el sermón del monte y del que la gente se admiraba de su doctrina? Y dice en el versículo 29 que se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En los dos estudios anteriores hemos analizado la autoridad de Jesús como el Maestro, como el Cristo, el Mesías anunciado y esperado del Antiguo Testamento, su autoridad como Señor y como Salvador. Hoy vamos a ver tres facetas más de Jesús y su autoridad. Todavía elevan y encumbran mucho más a la persona de Jesús, que era, es verdad, una buena persona, un buen maestro y un revolucionario que murió por su enfrentamiento con las autoridades y los religiosos de la época, que no soportaban su influencia y protagonismo ante las multitudes, algo que ellos anhelaban para sí, ¿no? Pero Jesús es mucho más de esa definición que tiene la gente en general: una persona buena, un revolucionario, alguien que estaba por encima de aquellas autoridades. Es mucho más, porque estas tres facetas que vamos a tratar hoy nos hablan de la autoridad de Jesús como juez, como Hijo de Dios y como Dios. Primero vamos a ver la autoridad de Jesús como juez. Repasamos en el capítulo 7 los versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Durante todo el sermón, Jesús está haciendo mención al reino de los cielos, a los que van a entrar en ese reino y a los que no van a entrar. Recordar que hemos hablado de los dos caminos: el ancho, que lleva a la perdición, y el estrecho, que lleva a la vida. También hemos
Jesús pone también el ejemplo de los dos fundamentos que también hemos visto. La roca, el fundamento de la roca, haciendo referencia a Dios mismo, y el fundamento de la arena, que representa de alguna manera al mundo, a lo pasajero, a lo inestable, ¿no? En esos versículos 22 y 23 Jesús está hablando de un encuentro entre esos muchos que van por la senda ancha y él mismo, porque dice en el texto, les declararé. ¿Cuándo? En aquel día, frase que señala el día del Señor, el día del juicio final en el que los no creyentes se enfrentarán ante el juez. Jesús, como él mismo lo profetiza en esos versículos, me dirán, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre me dirán, está diciendo Jesús, les declararé, apartaos de mí. ¿Os vais fijando en esos pronombres que señalan a Jesús? Me, tú, les declararé, apartaos de mí. En ese día señalado en el calendario de Dios, muchos alegarán obras para salvación delante del juez. Profetizamos, echamos, hicimos, versículo 22. Y Jesús les recordará, como ya hemos hablado cuando hablamos de estos versículos, que lo importante no son las obras, sino la relación personal, la relación íntima, la relación con el propio Jesús, porque Él llega a decir a estas personas, nunca os conocí, nunca ha habido esa relación personal. La mejor manera de conocer a alguien es teniendo una relación diaria con Él. Jesús, nuestro bendito Salvador, nuestro sustituto ante el castigo por el pecado, será quien en ese día dicte sentencia, una sentencia irrevocable como juez, con la autoridad que el Padre le ha dado para juzgar a la humanidad. Así que vemos la autoridad de Jesús como juez ya anticipada en este Sermón del Monte. Jesús hablaba con autoridad también como Hijo de Dios. Durante todo el sermón Jesús hace referencias a Dios. Habla de los que lo verán. Habla de los hijos de Dios. Llamó a Dios Padre de sus discípulos, como dice en el versículo 11 de ese capítulo 7. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Habló en ese sermón de la creación de Dios, habló de su provisión. De manera exclusiva en ese sermón no dijo que Él era el Hijo unigénito del Dios Padre, no lo dijo. Pero sí lo declaró de manera más específica y concreta un poco más adelante, cuando estaba más cerca el final de su ministerio y hablaba más claramente y directamente. Si nos acercamos al capítulo 11 de Mateo, y en el versículo 27 leemos: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aquí habla de manera personal. Mi Padre. Ya no es nuestro Padre, es mi Padre. Y dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo personal, Jesucristo. Y a quien el Hijo lo quiera
revelar. Mi Padre. Jesús está expresando en palabras humanas la profundidad de una relación única, diferente, especial. Está encerrada en esa santísima Trinidad, un misterio que no podemos comprender en toda su profundidad y que nos revela a Jesús como Hijo de Dios y a la vez como Dios mismo. Esta sería la tercera faceta. Jesús como Dios mismo. O como dice en el libro que estamos estudiando, la autoridad de Jesús como Dios. Como dice el autor del estudio, estamos tratando de sondear agua demasiado profunda para nosotros. Aunque muchos otros pasajes que hablan de la divinidad de Jesús, en el Sermón del Monte no entra precisamente a hablar de esto, pero sí dice cosas que evidencian que Jesús se consideraba a la par de Dios, incluso uno con Dios. Vamos a recordar en el capítulo 5 del sermón, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús está diciendo aquí que a sus discípulos que los perseguirán por su causa, por causa de Él, y los compara con los profetas del Antiguo Testamento que sufrieron por mantenerse fieles a Dios. ¿Lo veis? Segundo ejemplo se desprende del versículo que ya hemos leído, el versículo 21, cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se entiende mejor si leemos el mismo versículo en la versión que hace Lucas, en el capítulo 6 y versículo 46. Cuando dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y no hacéis lo que yo digo. Y en Mateo, ¿qué dice? Y no hacéis la voluntad de mi Padre. Jesús equiparándose al Padre. Jesús y su autoridad como Dios. Y el tercer ejemplo sale de los versículos 22 y 23, donde Jesús se erige como juez. Entonces les declararé, muchos me dirán en aquel día. Pero podemos ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías, capítulo 66, y versículo 16, donde dice: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y otro ejemplo, en Miqueas, un poquito más adelante,
Miqueas, capítulo 4, en los versículos 1 y 2, dice: acontecerá que en los postreros tiempos, que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y dice en el versículo 3, y él juzgará entre muchos pueblos. No es que Jesús se enseñase como quien tiene autoridad, sino es que él tiene autoridad porque Jesús es Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre, como nos dice allí en Juan 1:14, venido a la tierra con el objetivo claro de abrir una puerta, tender un puente al hombre para poder restablecer la relación perdida con Dios. La grandeza del sermón que hemos estudiado revela la naturaleza divina de Jesús, aquel que asombraba a todos con su doctrina y que asombrará en un futuro no muy lejano al mundo entero en su regreso, cuando toda rodilla se doble ante su divina presencia. Amén, que el Señor nos bendiga.